recibir lo que el Señor tiene para esta Bueno, noche. este tema es tan apasionante y es un tema que creo que todos nosotros, no importa somos, si es el pastor, si es el líder, si es el esposo, el varón, el joven, no importa quién es un tema que nosotros necesitamos continuamente estar refrescando. Escuché un poquito, obviamente, a Tatiana, escuché a la pastora a Claudia anoche y siempre nos estamos alimentando porque la palabra de Dios es una revelación continua y está produciendo continuamente en nosotros esa vida que ella fue llamada a producir. Y hoy queremos hablar de ese lenguaje de fe que trae dominio sobre nuestro cuerpo. Yo quiero comenzar recordándoles lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, Primera de Tesalonicenses 5, 23, que dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué? Irreprensible, que esté a la altura de lo que nosotros somos en Cristo, y es todo, nuestro espíritu, un alma que está siendo cada día transformada, renovada por la palabra, por la revelación, y que ha de manifestarse a través de nuestro cuerpo, y este cuerpo que camina sobre la tierra, que está en el hogar, que está en cualquier área donde nos estemos moviendo, está manifestando el poder de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender, recordar, encontrar en la palabra el poder que tienen, refiriéndonos específicamente a este tema y hacia dónde vamos a ir hoy, nuestras palabras. Nosotros ahora hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo lenguaje, tenemos una palabra viva, no solo porque Jesús es la palabra viva y Él vino a darnos vida en abundancia, sino que nosotros tenemos un maestro. Me encanta eso, a mí me encanta que tenemos un maestro instructor continuamente. Tú no te rindas. Hay cosas que a veces hay personas que parece que le quedan grandes en su lenguaje, en su forma de hablar, pero tenemos un maestro exquisito, sabio, poderoso, que no se rinde para traer un lenguaje de poder a nuestra boca, porque es lo que revela y manifiesta quiénes somos nosotros en Cristo, la victoria de Cristo, y que ella compete a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y específicamente hablando de nuestra voz, de nuestro hablar, de nuestras palabras. Recordemos que hay un versículo en la Biblia que dice que el poder de la vida y de la muerte están aquí, en nuestra boca. Y si está en nuestra boca, está en nuestras palabras. Y depende de lo que nosotros realmente vamos a amar y a darle prioridad a nuestra vida, vamos a comer de ello. Allí hablando del tema que tenemos hoy en introducción, nosotros sabemos que la fe se activa con la voz. Nosotros sabemos que necesitamos hablar la palabra. Si nosotros miramos a través de la Escritura, vamos a encontrar muchísimos versículos que es hablando, confiesa, mantente firme en tu confesión, mantente allí claro. Y me gusta que leí aquí en este capítulo que decía que un neurocirujano descubrió que el centro del habla en el cerebro ejerce dominio sobre todo el sistema nervioso central. ¡Wow! Eso es tremendo, eso es poderoso. Y saben, a veces pasamos por alto cosas que hoy en día para nosotros, así como este coronavirus y esta cuarentena, lo único que nos evidencian es que todo lo que el Señor dijo y toda su palabra es sí, amén, es verdad. Sí, y esto reafirma, es nuestra fe, reafirma nuestra confesión, reafirma la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz, que nos hace ahora hijos de Él, con unas diferencias muy grandes a cualquier cosa que el mundo quiera decir. Y dice que pues obviamente venir a descubrir esto para ellos es muy tarde, no habían leído la Biblia, no le habían puesto cuidado, la habían querido ignorar. Pero quiero decirles esto también porque las pastoras que estuvieron, Tatiana y la pastora Claudia, hablaban de un testimonio bien tremendo, y yo hace 12 años tuve un evento de salud muy, muy tremendo, y es una historia supremamente larga para contar, pero una de las cosas es que solo les quiero resumir esto. Yo por muchos años conocí todos los especialistas que cualquiera hubiera dicho, pero ¿por qué? Me mandaron a cualquier cantidad de especialistas buscando y diciendo que yo tenía esto y esto. Pero le doy gracias a Dios porque Él me ha dado una voz
desde mi nuevo hombre interior, desde el espíritu, porque nosotros ahora somos un espíritu que vive, que tiene un alma, una mente, una inteligencia, una capacidad, un razonamiento y que vive en este cuerpo. Pero la verdad, la esencia, el ADN de nosotros está en nuestro espíritu, y a mí me llegó la hora de ejercitar esa voz que tiene dominio, que produce muchísimas cosas en ese tiempo. Y quiero decirles que aún el año pasado, para estas fechas, yo estaba saltando en la mitad de la clínica de Los Nogales, porque a mí me hicieron un examen bastante atrevido, y yo siempre estuve hablando la palabra, hablando la palabra, hablando la palabra, desatando ese sonido para que mi sistema nervioso central y las respuestas de todo mi cuerpo se alinearan y supieran lo que a nosotros nos pertenecía. ¿Habían síntomas? Sí. ¿Habían muchas cosas? Sí. De hecho, hubo un momento que parecía que entre dos especialistas me vieron a mí como en una mesa de ping-pong y empezaron a lanzarme de un lado a otro. Pero ese día, queridos pastores, entendiendo estos principios aún médicos, aún naturales, quiero decirles que a mí no me dio pena. Yo salté en el vestíbulo allí de la clínica Nogal. Sí, así es que es. El único momento en que yo me sentí un poco incómoda fue el día que yo llegué a que me hicieran el examen. Pero uno puede en su cuerpo experimentar muchas cosas que vienen de las emociones, como respuestas a cosas, pero la boca tú la puedes permitir que ella vaya en la dirección de tu espíritu, y que el orden de lo que ha sido establecido para tu vida sea lo que venga a producir vida y a direccionar. Me gusta porque este pasaje decía que, por eso la Biblia dice en Joel 3:10, que diga al débil, fuerte soy. Y me encanta porque el apóstol Pablo también, hablando en otros contextos, pero son aplicables a todo, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces en la Biblia tú vas encontrando el sentido. Obviamente lo que habla Pablo ya es una revelación a otro nivel, porque la gracia vive en nosotros, pero nosotros tenemos un lenguaje. Nosotros ya entendemos que hoy en día lo que hablemos va a mandar órdenes a nuestro cuerpo, a nuestra parte física, a nuestra parte emocional. Lo que hablemos está creando una atmósfera en nuestro entorno, en la calle, en el Transmilenio. Lo que hablas está creando una orden aún a veces para esas cosas que a nosotros mismos se nos quiere desordenar. Entonces dice la palabra nos aconseja claramente, diga al débil, fuerte soy. A mí me encanta mirarme en el espejo. No soy narcisista, me encanta mirarme a los ojos cuando estoy teniendo allí una batalla, cuando hay cosas que están fuertes, y me digo a mí misma, mirándome a mí misma, y lo digo en voz alta, ejercitando esto, que ahora desde mi nueva naturaleza es mi derecho, es mi autoridad, diciendo, recordándole a Faisuli que es más que vencedora, a Faisuli que no es débil, que es fuerte, a Faisuli que hay un nuevo pensamiento, hay un nuevo lenguaje, y ese lenguaje es más fuerte y más grande que cualquier otro lenguaje que se quiera levantar. Pastora, ¿qué es lo extraordinario, Señor? Como dice el salmista, ¿no? Bendice alma mía al Señor. O sea, él se está hablando a sí mismo. Y me gusta como dices tú, ¿no? Como Faisuli. Y es algo para los que me están viendo. Debemos hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque no somos un alma, tenemos un alma. Somos un espíritu. Así que de tu espíritu, tú hablas la palabra que viene espiritual, que viene de Dios, y la hablas a ti mismo. Javier tal cosa, Faisuli tal cosa, Paola tal cosa. Y me gusta lo que estás diciendo porque se une mucho con los tres testimonios, en este caso con el tuyo, de Tatiana, que decía que entraba a una máquina y estando en la máquina ella se veía haciendo planes fuera de la máquina. Y ella estaba confesando, yo voy a estar bien, tal cosa. Y la pastora Claudia también decía, la fe es atrevida. Y la fe genuina arriesga, y tú dices en este momento, la fe se activa con la voz. Entonces es lo que estás haciendo, o lo que estás diciendo, ¿no? En el vestíbulo allá brincas, arriesgas, es atrevido, tal vez como que la gente dice, ¿y esta qué le pasó? Pero estás activando la fe, ¿no? Pero fíjate que en la medida que nosotros tenemos un entendimiento de la fe y de cómo realmente es nuestro estilo de vida, a nosotros no nos va a dar pena nada. Mira, hoy en día a nadie le da pena manifestar lo que es. Hay marchas,
de todos los tipos para manifestar su creencia, su forma, lo que cree. A mí no me da pena hablar y decir y pararme con poder y con autoridad. Pues si todo el mundo se está moviendo en un nuevo tiempo, en una nueva cultura, yo no soy de este mundo, pero yo también me muevo con esa fe, con esa vida, con ese pensamiento, donde quiera que tenga que hacerlo, porque sabes que nosotros debemos ser osados. Nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos viviendo un tiempo para decir, ay, cuando llegue a la casa yo me meto en el cuarto, o yo, no señor, usted si tiene que ir al baño de la oficina, vaya y empiece a hablar la palabra contra lo que se está levantando, no le dé lugar a ningún dardo, a ningún otro pensamiento, a ninguna otra voz, porque de eso se trata. Si usted va en el Transmilenio, hay veces que uno puede hacerlo en voz baja, ya no me da pena, hay gente que va cantando, hay gente que habla sola en la calle, hay gente que hace cosas que usted no entiende, hay gente que saca su cartela ya para decir lo que sea. Dios a nosotros nos está despertando y nos está retando, porque ha habido una parte de la fe que es esto, que es la voz que activa un dominio sobre el cuerpo, pero también hacia afuera, porque si tú lo entiendes en tu vida, viviéndolo para que se haga real, hacia afuera esto es explosivo, porque cuando tú tienes una revelación de que esto es verdad, que esto no es con paños de agua, cuando tú lo hablas hacia afuera, esto va a empezar a abrir un camino, esto va a empezar a hacer las cosas que Dios a nosotros nos ha mandado hacer. Por eso ese capítulo de Santiago, capítulo 3, ahora quiero también decirte un poquito y reafirmarte, por ejemplo, hablando de esto, mi esposo fue a viajar en un viaje que hubo a Cuba, que fue un momento determinante de las escuelas, ahí que hubo unas cosas difíciles, ahí empezaron a haber unos cambios, pero a mi esposo casi que lo llevaron a la cárcel allí y todo. Pero yo quiero contarles algo. La noche que estábamos alistando la maleta para viajar, yo me fui a acostar como a las 12:30, él salía muy temprano y él se quedó acabando de alistar todo. La historia en Cuba fue cruenta. Yo quiero decirles que eso parecía de película. A él lo escondieron detrás de un armario allí donde él estaba dando clase. Ahí casi que tenían que llevarlo para un lado y para otro. Pero esa noche que él se fue a ir y yo me fui a acostar, miren, vino algo sobre mí que me dijo, él no va a regresar. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, sabemos que hay un mundo espiritual. Y ni siquiera a veces solo por ser hijos de Dios, porque hay personas que sin conocer a Jesús y por eso hoy es un regalo, esto es un regalo. A veces dicen, uy, yo sentí un miedo, es como si algo me hubiera dicho que algo va a pasar. O sea, porque hay un mundo espiritual, es real. Y me dijo, él no va a volver. Y me acuerdo tanto que fue como tan fuerte y me senté en la cama. Y le dije, usted se llame como se llame, mi esposo regresa, mi esposo es un hombre con propósito, mi esposo es una bendición y Dios tiene un plan escrito para él y ni usted ni nadie a él lo va a poder detener ni lo va a poder dañar. Y me puse la cobija encima, me quedé dormida. Claro, el que vivió la experiencia fue él, pero para él también hubo una palabra de vida y de bien. Pero cuando él vino, nosotros entendimos, ¿saben? Hay una... Y esto es tan tremendo, quisiera después seguramente poderlo desarrollar, pero cuando nosotros entendemos que hay un desarrollo desde el crecimiento espiritual y la verdadera transformación de la mente, nosotros vamos a darnos cuenta que en la medida que crecemos en este poder de la palabra, hay respuestas a veces que son inmediatas, así inmediatas porque necesitan romper algo que quiere venir y que después a muchos que no lo entienden se les va a volver como más difícil. Por eso en este pasaje dice en Santiago capítulo 3, que es el capítulo de la lengua, y que está hablando de que, pues obviamente, un hombre que es prudente, que es sabio con su boca, dice que va a ser una persona que va a ser capaz de refrenar y que los barcos y todo se dirigen por un pequeño timón, por algo tan pequeño como es la boca, como es la lengua. Y cuando estaba leyendo y estudiando algo allí, me pareció curioso porque eso tenía que ver con lo que estaba hablando Tatiana y con lo que habló Pastora Claudia anoche. La lengua controla no solo controla el cuerpo, sino que va a controlar el destino y la calidad de nuestras vidas. La lengua va a controlar el destino y la calidad de nuestras vidas. Es un decisivo entender esto porque la lengua tiene un control y trae efectos sobre nuestra vida. Entonces tú puedes estar planeando una carrera, tú puedes en tu capacidad, en lo que tengas hoy, en el nivel que estés, puedes estar planeando muchas cosas, pero si ese proceso en que la palabra se está haciendo revelada, es clara tu vida, no está afectando tu lenguaje, hay que hacer un alto,
porque las cosas que puedan venir y decir van a afectar, van a traer una consecuencia, van a traer sobre tu vida un efecto que puede afectar obviamente no solo tu cuerpo, tu calidad de vida, esa vida de redención, de saber quién eres en Cristo, sino afectar tu destino, porque nosotros a diario vivimos lidiando con dardos de fuego, que son pensamientos que lanza el enemigo en medio de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, sea mujer, sea jovencita, si el tren la dejó, al muchachito, qué está pasando, o sea, tantas cosas, y nosotros tenemos que tener cuidado qué estamos hablando. Este mismo Santiago está nombrando, dice que el hombre que es perfecto va a refrenar la lengua, y nosotros sabemos que perfecto es teleios, que es una persona que está siendo completada, que está siendo madurada en Cristo, y nosotros tenemos que entender que nosotros sí tenemos que caminar a esa perfección y a esa madurez, y cuando crecemos en Cristo nuestro lenguaje cambia. Cuando hay un niño bebé pequeño en la casa que empieza mamá, en la medida que él crece, él va a aprender a desarrollar un lenguaje más poderoso. Él va a llegar un día que le dice, mamá, tengo novia. No se va a quedar, no, él tiene que crecer, él tiene que desarrollarse, y la Biblia dice, este hombre perfecto, entre más la gracia, que es Cristo, que mañana yo creo que el tema va a ser espectacular, nos está nosotros realmente capacitando, nos está nosotros, ella se levanta y trae una confrontación, pero para vida, cuando cosas logran de verdad ser transformadas en nuestra manera de pensar, ahí es cuando el lenguaje de fe cambia. Ahí es cuando el lenguaje de fe, y ahí donde dejamos de confundir solo tratar de repetir versículos o saber escrituras, a tener algo que es revelado, que aunque me haya costado, yo diga, no me aferro más a esta forma, porque yo estoy siendo perfeccionado, porque estoy creciendo y estoy siendo conformado con la palabra de Dios. Entonces, entre más palabra revelada en nosotros que estemos tomando de la fuente, es cuando el lenguaje de fe se activa, y así uno puede estar llorando, espelucado, sin plata en el bolsillo, de pronto te despidieron, de pronto parece que no hay carrera universitaria, de pronto parece que este es el fin de este hogar, lo que sea. Ese lenguaje, esa gracia, eso que estás tomando de la fuente es inevitable que salga. Amén. Es inevitable, el que ahí se emborracha y que perdóneme, y toma, es inevitable que huela trago, que tenga tufo, que al otro día todavía huela el efecto del alcohol. Ajá. Eso funciona de esa manera. Juan 1:16 dice que nosotros de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Nosotros queremos tener una palabra de fe, un lenguaje que realmente trae un dominio sobre el cuerpo, que produce todo lo que ya nos pertenece a nosotros, y si sobre esto, sobre nuestro entorno, sobre poder ser un testimonio, nosotros debemos estar entendiendo esto. Y aquí yo quiero detenerme un momento, porque para mí algo poderoso es que el Espíritu Santo nos fue dado. ¿Saben? No estamos solos. Aprender a tener un lenguaje de fe, un lenguaje que honra a Cristo, que honra la victoria de Cristo, un lenguaje que nos está llevando a nosotros a crecer en la posición, en la identidad, en el sentir en nuestra vida que esa vida, no el sentir, no, que esa vida abundante está fluyendo realmente en nosotros. Nosotros no estamos solos, no hay que ir a una universidad, no tendrías que preocuparte, tal vez no lo entiendas todo hoy, pero el Espíritu Santo nos fue dado. Y cuando uno mira en el mismo Juan, que es el que nos enseña la fuente de gracia, que es Jesús, que es salvación, que es sanidad, que es victoria, que es retos, que es gozo, que es llevarnos de gloria en gloria, que es sacarnos de la miseria, porque ese no es el lugar que nos pertenece. Cuando eso realmente yo lo tomo porque ya fue hecho, porque es mío, pues eso va a salir a borbotones en mi vida, aunque estas realidades físicas que mis ojos tienen que ver, que obviamente tengo que enfrentar, estén ahí. El lenguaje de mi nueva naturaleza, que soy un espíritu, porque tengo la identidad de mi Padre,
va a empezar a fluir de maneras gloriosas. Y dice entonces Juan que el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos que la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra viva, la verdad es el destino que Él nos ha dado, la verdad es que Él tiene una sabiduría para cada uno de nosotros conforme a lo que estemos viviendo. Y el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que está ahí. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de la gracia, de la abundancia donde el Espíritu Santo le estamos diciendo, no, yo necesito aprender. ¿Cómo así? Me gustó escuchar a la pastora Paola ayer. Oh, Señor, no con envidia, bueno, sino, Señor, si a ellos les sucedió, la Biblia dice que nosotros todos somos hijos amados. Ellos necesitaban ese milagro, pero aquí necesitamos otro milagro. Aquí en nuestra vida o quizás en mi hogar necesitamos una transformación de pensamiento de algo que nos ha detenido, que nos mantiene tal vez en tristeza, en depresión, en amargura. Miren, usted no sabe lo que es 10 años de alguna manera parecer caminando que en cierto tiempo tú tendrías que ir a manejar otro diagnóstico, pero cada victoria te hace más fuerte, cada victoria levanta ese lenguaje, lo desarrolla más, estás aprendiendo a hablar, caramba, llega el día que ya eso no te quita el sueño, ya vas por otra cosa, así como dicen, ya tumbamos 6 pines de allí de los bolos, ahora voy por la moñón. Ahora voy por la moñona y voy a seguir practicando. Bueno, pastor, yo te dije que yo tenía que parar, entonces no sé qué quieres decir ahí. Dale, sigue. No, yo creo que has dicho tanto que me tocas, yo creo que al final. Me toca al final, bueno, ahí como entonces, concretar, decir un poco. Quiero decirte que esto es importante que lo pensemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto es identidad, no apariencia. Uno a veces puede parecer muy tranquilo, pero en un momento, en algo que pronto viene, choca como, hay una explosión, hay una manifestación, pero resulta que no, tú tienes una relación, una comunión, una vida abundante de gracia, y la gracia nunca se detiene. Entonces, cuando eso pasa, nosotros salimos de la apariencia de ser o mamás valientes, o mamás cabezas de familia, o hombres que tal vez, pues, sí, yo muestro que trabajo, o qué sé yo, hay cosas para nosotros poder realmente llegar a tener una vida de transformación, una vida abundante, una vida en libertad. Allí es donde hay realmente un rompimiento. Entonces, las palabras que hablamos para nosotros debe revelar mucho nuestra intimidad, y que nuestro carácter está siendo conformado a su imagen. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, el más sabio, el más poderoso, que tiene para nosotros todo un destino. Nosotros leemos claramente en la palabra que la fe viene por el oír, y el oír ¿a quién? A Cristo, el oírlo a Él. Entonces, si la fe viene porque lo estoy conociendo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol? Yo tengo por basura todo lo que yo le daba valor con tal de conocer a Cristo. Amén. Y si pasa que logramos en las áreas que estamos necesitando, que debemos crecer, que necesitamos ser más como Él, que nosotros realmente estamos logrando entender, wow, no es en mis fuerzas, wow, yo aquí entendí cómo funciona, porque tenemos una dependencia de Él verdadera, y hay un cambio, tú lo tienes por basura, eso no va a volver a estar en tu vida. Cuando yo tengo algo por basura, lo boto, lo saco. Amén. Si huele a feo, lo saco, ya no está más ahí. Entonces va a venir realmente esa revelación del amor, de toda la provisión, de todo lo que es Él, de toda la capacidad, de toda la sabiduría que aún nos ayuda a nosotros a exponer esta mente, no a la razón, no solo a las cuentas, sino a la verdad divina, a la sabiduría divina. Entonces, si esa fe, que es esa revelación no solo de salvación, sino continua de Cristo, en nuestra vida viene, nuestro lenguaje, nuestras palabras de autoridad van a estar saliendo continuamente. Ellas van a ser, también, ¿no dice la Biblia que en nuestro interior correrán qué? Ríos, y que eso va a saltar.
sea, tiene que haber harta fuerza. Claro. Cada día debe haber más fuerza. Y cuando salta, fíjate que ya debió haber producido algo en mí. Cuando lo suelto, sigue produciendo algo en mí, en mi cuerpo, tal vez, en mis fuerzas, en mi salud, en mis finanzas, en el hogar, en el creer, en el proyectar y pues en los que están a mi alrededor. Finalmente ahí es donde nosotros vamos a empezar realmente a ver algo. Fíjese que Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice que el Señor habló por muchos tiempos, por los profetas, por todos ellos, pero ahora nos habla a nosotros a través de ¿quién? De Cristo. Y después, cuando nosotros seguimos leyendo el versículo 3, dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. ¿A quién le pertenece la palabra de su poder? A mí, Amén. A nosotros, al que cree. Así es. ¿La palabra de qué? De su poder. Amén. No cualquier lenguaje, no cualquier lengua, es mía, está puesta en mi corazón, está puesta en mi mente, está para que sea dada a las personas. ¿Y quién me la recuerda? ¿Quién me la enseña? ¿Quién está allí guiándome a través de ella, enseñándome a caminar en ella, a conocerla de acuerdo a las cosas que yo estoy necesitando en esa relación, en esa vida? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Entonces nosotros vamos a poder hablar y conforme a lo que hablemos será hecho, que eso es lo que dice también Marcos 11, ¿cierto? Ajá. Entonces, escuchen los que me están viendo. De pronto algunos se preguntan, ¿y qué es lo que le pasa a la pastora Faisuli? ¿Por qué está tan emocionada? ¿Por qué ella dice todo eso? Escuchen, no lo vea pasar, no se pare a la orilla del río a ver pasar el río, sino métase y zambúllete pues en el río para que entiendas que cuando esa palabra de Dios viene a tu vida y tú has nacido de nuevo, puedes tomar esa palabra y esa palabra va a transformar circunstancias, va a cambiar tu entorno. Entonces seguramente personas que nos están viendo necesitan cambios en su entorno y no saben qué hacer, y todo está en activarlo a través de la voz, de la boca. Por eso hoy estamos hablando, ¿no? La fe, una fe que somete el cuerpo, que a través del cuerpo se activa y trae poder y trae estos cambios. Así es. Bueno, solo quería decirte, entonces, actívalo. Gracias, pastor, gracias. Y aparte de eso, entonces nosotros, dice la palabra de Dios que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados, pero nosotros ya estamos en justicia cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos la gracia, cuando tenemos esa palabra viva, cuando nosotros estamos justificados, estamos en una posición de justicia. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres puesto a través de la obra perfecta, completa, puesta en una posición de justicia donde todo, tu cuerpo, tus situaciones, todo quien tú eres, porque ahora tú tienes esa identidad en tu espíritu, la vida de Dios está en tu espíritu, está en esa posición de justicia. Así que habla las palabras para que esa justicia sea clara, se levante, esa justicia en tus finanzas, esa justicia en la confusión, porque ahora ya no vives en la confusión. La justicia te sacó de las tinieblas a la luz, la justicia te ha hecho libre, la justicia te da un nuevo lenguaje, la justicia nos hace sabios. Saben, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Mi mamá fue una mujer que ya no pudo en su momento ir a estudiar a la universidad ni nada, pero fue tanto su amor por la presencia de Dios, por la palabra, que Dios le enseñó a hablar, Dios la enseñó, y ella llegaba a muchos lugares y le decían, doctora, siga. Miren, hay algo tan transformador en esa vida abundante, que aún las frustraciones, el dolor, lo que no pudo hacer, se acaba. Y tú por tus palabras puedes sostenerte en tu justicia, no estar condenado. Él no te condena. Cuando vienes a Él, Él ya para ti escribió la mejor historia, lo dice el libro de los Salmos. Él ya trajo la gracia, la competencia para que nos encontremos en Él, nos veamos en Él, pero es el hablar. Es por eso les digo que el Espíritu Santo es tan tremendo en este proceso de entender la palabra, para hablar esa fe, hablar esa palabra que nos habla a nosotros, que nos recuerda a nosotros, aún en los peores momentos, que somos justicia de Dios en Cristo Jesús. La derrota, la miseria, el yo no puedo, la descalificación del hombre, la persecución de las personas porque no entienden el sistema de fe, de creer y hablar
fe ya no te pertenecen. Tú por tus palabras puedes mantenerte ahí en victoria, y por el contrario, entre más las ejercitas, porque estás seguro de quién eres en Cristo Jesús, vas a empezar a ver unos resultados, wow, asombrosos, grandiosos. Va a ser algo diferente, como decía la palabra, no solo allí donde naciste, sino que realmente tu mente es renovada para que aún tu cuerpo disfrute de todo ese bien que nos ha dado a nosotros el Señor. Dios toca nuestra boca para cambiar nuestra vida y el mundo, y es verdad. Y a través de revelarse, él no viene simplemente a tocar nuestra boca porque sí, Él lo hace de adentro hacia afuera. Por eso te digo que sí, claro, que aprendemos versículos y ponemos versículos, pero oramos esa revelación, oramos que desde nuestra nueva naturaleza eso se haga tan fuerte, que ahí es donde dice la palabra, que la palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Y cuando para ti eso es claro, no es solo una vana repetición, tú lo estás hablando, lo estás cantando, lo estás tarareando, no lo botas. Puede que no sucedió hoy, pero tú sabes que esa palabra es eterna. Esa palabra es eterna, es la misma ayer, amén, es la misma hoy, y será mañana para ti, para tu casa, para lo que necesites, porque la has recibido de parte de Dios. Cuando Isaías capítulo 6:1, Isaías dice allí que él tiene un encuentro con el Señor. Dice que el Señor tocó su boca. Pero fíjese que una de las palabras que dice allí en Isaías 6:1 dice, vi, él tuvo un encuentro, él tuvo una revelación del Señor, y fue tan tremenda que cosas en su vida se ajustaron, y cuando se ajustaron allí en propósito, en cosas que él necesitaba entender, él se movió, porque dice, tocó mi boca, trajo esa revelación de esa palabra viva. Y ustedes saben que Isaías le responde al Señor, heme aquí, envíame a mí, porque sus labios, su palabra, la palabra del Señor vino a él, trajo revelación, y su lenguaje empezó a cambiar. Amén. Sus palabras cambiaron, se movieron al nivel de la gracia asombrosa. Recordemos nosotros que nosotros somos luz, vivo en luz. La luz está en mí. Amén. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, que es la palabra también en nosotros, la palabra, la fe que activa, que trae la verdad, trae esa luz, y no hay tinieblas, no hay nada que se pueda quedar. Pueden venir, pero usted no pertenece allá a ese sistema. Ni su mente, ni confusiones, ni que si mis hijos tienen un momento, no, mire, párese en la palabra, tome la palabra, hable la palabra, cante la palabra, piense la palabra, todo lo que quiera con la palabra, porque la luz está en ti. La palabra dice en Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero allí estaba el Espíritu. Y dice que dijo Dios, ¿qué dijo Dios? La palabra. Y lo primero que dijo fue, sea la ¿qué? La luz. Venga revelación, venga entendimiento. Tenemos el Espíritu, la palabra viva, Jesús, el verbo hecho carne, su gracia en nosotros. Ahora tenemos identidad de hijos. Dios es mi papá, poderoso. Yo me parezco a él, entonces yo digo la palabra que el Espíritu revela, que el Espíritu está enseñando a mi vida, y entonces va a traer luz. Y cuando empieza a venir luz, entendimiento, comprensión, despertar a eso que me pertenece, a eso que yo soy, entonces hay orden, empieza a venir orden en cosas por la palabra, vas a tener hambre de esto, se van a llenar muchos vacíos en tu alma, en tu mente, y tu cuerpo va a cambiar, tu cuerpo va a experimentar sanidad, y como vino luz, viene propósito, viene futuro, vienen cosas poderosas moviéndose de manera extraordinaria. Tenemos que nuestro Padre, leímos en Hebreos 1:3, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Y ahora el poder y la palabra está en nosotros, es nuestra herencia. La fe se activa, y la palabra y la fe van juntas. Recordemos que la fe está hecha con la palabra de Dios, y el Espíritu siempre va en línea con la palabra y con el propósito de Dios.
Y me gusta esto, lo escuché en otra frase, pero me gustó. Nosotros tenemos que ser tan conscientes de que todo en Cristo está hecho y que el Espíritu está ahí para hacer una obra, que yo puedo en situaciones y en cosas hablar la palabra, porque obviamente también la sé y me la he aprendido, hablarla y pidiéndole al Espíritu que me la revele, que me despierte, que me enseñe hasta que estoy en la palabra. O sea, voy a hablar la palabra, repetir la palabra, confesar la palabra hasta que estoy en ella, hasta que ella se dispara, se hace real y da nuevas fuerzas y nos dice: sécate las lágrimas, deja de torcer el pico, ya tranquilo y vete a decir que quién eres tú, qué te ha sido dado y ten hambre por entender más. ¿Me ibas a decir algo, pastor? No, yo estoy acá feliz escuchando. Bueno, pastor, qué pena. Bueno, entonces nosotros en la medida que podemos entender estas cosas, vamos a poder ir a otro nivel, ir a caminar y hablar como nuestro papá. Y quiero decirle algo de la palabra. Hay momentos hoy estamos y nos gozamos y como esto es una semana de fe, yo sé que la unción está aquí moviéndose y saben que he experimentado, yo sé que también ustedes y muchos de los que están allí conectados, y es que estos tiempos en casa y en línea hay una unción tan poderosa que hay momentos que uno literalmente Amén. Está que ni que estuviéramos en una campaña todos reunidos. Qué tremendo es nuestro Señor y estoy muy feliz de esto, estoy muy agradecida con el Señor por esto, pero nosotros necesitamos entonces recordar que cuanto mayor revelación haya en mi vida, voy a tener un lenguaje y voy a ejercitar realmente mi fe. Cuanto mayor revelación. Ahora, esto no es nada del otro mundo, esto es lo que el apóstol Pablo oraba. El apóstol Pablo lo oró en Efesios 1 del 17 en adelante, lo oró en el 3, lo oró en Colosenses capítulo 1, donde dice, oigan, en Colosenses 1 dice, yo oro que el Señor les dé comprensión y sabiduría espiritual. Y estoy hablándoles desde la explicación de la palabra, porque realmente estamos hablando de hablar esta palabra de fe en nuestro diario vivir. ¿Dónde necesitamos sabiduría? ¿Dónde necesita comprensión el joven en la universidad, la chica que está sufriendo cambios, los hogares, hombres que están queriendo entender el diseño de Dios, el orden de Dios? Allí en el Espíritu Santo hay una comprensión, hay una sabiduría nueva, y en la medida que esa palabra se hace revelación, se hace clara, se hace fuerte para ti, tu fe es ejercitada con esa autoridad, no como con ese tal vez. Yo todavía escucho gente que dice si Dios quiere, y cuando me dicen que si Dios quiere, sí. Yo los amo, en serio, no me vayan a dejar de invitar por eso, pero me dan ganas de darle un pao, es porque es una forma que el enemigo utiliza para robar, para estorbar. Entonces, si tú ves el discurso de la persona, estaba entre comillas correcto, pero allí hubo algo que se rompió. Entonces, recordemos una cosa, dice que nosotros también tenemos el mismo espíritu de fe de nuestro Amén. Padre Dios, por lo cual hablamos. Wow, amén. Tenemos el mismo espíritu de fe de nuestro Padre Dios, por lo cual hablamos. Las mujeres tenemos un poco de palabras para hablar. Qué bueno que cada día, por la fe que es en Cristo, ya no vivamos nosotras, sino que viva Él en nosotras, en especial en esto. Todos los días estamos hablando, todos los días estamos produciendo o vida, o poder, o justicia en donde estamos, y es bueno que todos los días nosotros estemos dispuestos a recordar que tenemos el mismo espíritu de fe, no por lo que sentimos. Hay días que uno no tiene ganas de nada. No tiene ganas de desayunar, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no quiero nada. Pero nosotros ahora es el que nos habita, quien produce en nosotros vida, produce fuerzas, aún me encanta, porque lo que hace el Espíritu de nosotros es también consolarnos y es también abrazarnos y ayudarnos, pero Él siempre nos va a guiar en la dirección de la palabra, porque la palabra es la que produce esa fe, la que hace que esa fe se activa, hace que esa fe no se detenga. ¿Cuántos saben que en este momento que está viviendo la tierra, que estamos viviendo en la historia, necesitamos una fe súper poderosa? Necesitamos realmente estar parados allí,
con esa palabra de fe que trae vida, que trae salud. Aquí quiero contarles tremendo que nosotros tuvimos 2 personas que estamos seguros que fueron sanos de coronavirus. A ellos hasta les hicieron las pruebas, pero nunca llegaron. Nosotros sabemos que muchas cosas como estas que están pasando, pero escuchar el testimonio de estas personas es tremendo, porque ahí sí, como el apóstol Pablo decía, desde el momento que lo oímos, no cesamos de hablar las palabras de su poder, no cesamos de hablar a Cristo, no cesamos de hablar. Y había momentos que obviamente en lo natural, lo que este cuerpo con los ojos oía o veía o podían percibir, en especial pues sus hijos, su familia, eran fuertes, pero yo le doy gracias a Dios porque ellos lograron realmente conectar y someter, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, a la gracia, a la justicia, a la palabra de poder. Y hermanos, nos contaba una de ellas de una manera sobrenatural, dijo, yo tuve esos días tan difíciles, pero hubo un momento que es como si a mí algo se me hubieran quitado y yo inmediatamente empecé a experimentar esa sanidad tan poderosa. Y quiero decirles que realmente ella, creo yo que en un día ella estaba moviéndose sana, fuerte, wow, totalmente sana. Tuvimos un testimonio en España de un hombre que estaba muy grave, y estuvimos orando aquí porque nosotros tenemos tiempos de oración en las noches, y él nos mandó el testimonio, y el hombre estaba, un hombre de 60 y pico años, y ustedes saben cómo estuvo la situación en España, y el hombre estaba súper bien vestido, súper bien sano, y nosotros, este es nuestro tiempo más poderoso para empezar a despertarnos y a movernos en esta autoridad, porque este cuerpo, ya es todo hecho, pero este cuerpo necesita que nosotros vayamos a otra dimensión. Lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que a otros les pasa, puede que tú en tu casa estés bendecido, pero tú tienes familia, tú tienes vecinos, tú tienes una nación que estás viendo en necesidad. Entonces nosotros sí necesitamos que esa palabra de poder se esté levantando aún cuando tú, obviamente en tu razón digas, pero no alcanzo a hacer esto por ellos, o no puedo, pero tú tienes lo más grandioso, que es a Cristo, que es un lenguaje de fe, que es enseñarle a la gente, fíjate cómo este mundo mismo, este es un momento de revelación, aún al otro nivel, que es la revelación, que un mundo que había llenado a las personas de una falsa seguridad, de un falso sentido de sentirse incompletos con tanta diversión, con hacer lo que quisieran, con que no nos digan nada, con que de alguna manera tenemos que les ofrecía una voz o un lenguaje de aparente seguridad. Hay un momento que el diablo viene y rompe y se le acabó su voz. No hay seguridad, no hay plata que valga. Yo estaba leyendo el artículo que creo que fue de la familia de un presidente de un banco en España que decía, nuestro padre murió siendo rico, pero le faltó el aire y no hubo plata para pagar lo que él necesitaba. Así es. El diablo, hay un día que su voz, que él quiere levantar para destruirnos, se queda sin aire. Pero hoy nosotros estamos entendiendo que tenemos una voz tan poderosa para nuestro propio cuerpo, para nuestra vida, para nuestro entorno, porque nosotros somos luz, somos bendición, porque nosotros estamos llamados a afectar nuestro entorno. ¿Y cómo? Con un estilo de vida genuino, con un cuerpo sano, con una casa que puede manifestar por un lenguaje que aún con algo sencillo hay gozo, hay expectativa, hay seguridad. ¿En qué? En este lenguaje de miedo que todos los días nos mandan, en este lenguaje de diagnósticos, en este lenguaje de temor de que la economía se va a ir al suelo. No, Señor, en el lenguaje de poder, en que nuestro papá sostiene este universo, y si sostiene este universo es para nosotros, entonces cuánto más va a sostenernos a nosotros con la palabra de su poder, con la palabra de la victoria de Cristo, el logos de Dios para nosotros, que fue puesto en nosotros y que nosotros debemos desear y amar. El pensamiento de Dios es Cristo para nosotros en todas las edades, para todas las edades, desde
pequeños nosotros necesitamos darles a nuestros hijos la verdadera herencia que es Cristo, la verdadera herencia que supera la educación, que muchas veces no les sirve a nuestros hijos, que supera si hay o no hay una herencia. No estoy diciendo que no es bueno educarlos, estoy diciendo que hoy en día entendemos una realidad más grande y la palabra nos da a nosotros esos bloques. Y cuando miramos ese capítulo de Marcos 11:23 tan tremendo, que dice que el que diga, que el que cree lo que dice y que nos muestra, aleluya, y que nos muestra a nosotros, que el decir, que el hablar, que estamos dotados y capacitados para soltar en este ambiente natural poder. Amén. Primero nosotros, para nosotros, pero aquí aleluya, nos llegó la hora. Te llegó la hora. Incluso no sé si has estado anulado en un rincón. Quiero decirte, si tú le abres la puerta a Cristo, Él lo va a hacer. Si tú tienes un encuentro con esa gracia abundante, con esa fuerte, con esa obra poderosa, completa de la cruz, que Él ahora está sentado a la diestra, Él nos llevó allá, tremendo, tu vida va a ser nueva, eso va a renovar nuestra mente, a traer un proceso real de transformación del pensamiento, porque ya el de tu espíritu puedes tomar y tomar y tomar. Entonces, es como esto, no sé, pastor, para terminar ahí, yo tengo un versículo, solamente, pero tú me digas. Ya, tranquila, solamente decirte a ti, tómate de lo que estamos escuchando en este momento. Esta es la hora y este es el momento en que tú debes dejar entrar a Cristo a tu vida, y dejándolo entrar vas a ver cómo el poder de la palabra va a transformar todo el entorno que está alrededor de ti. Y obviamente las personas, los creyentes, los hijos en casa, los que han nacido de nuevo, tomarse de esta palabra para que estas verdades de la palabra sean una realidad en nosotros, en todo el entorno nuestro. Listo, amén. Pastor. Entonces, amén. Cuéntanos y si quieres yo comenzamos. Solo quiero terminar aquí con Ezequiel capítulo 37. Okay. Yo sé que estos capítulos de Ezequiel, desde varios capítulos atrás, pues obviamente son los capítulos proféticos, tienen que ver con la restauración de Israel, pero este pasaje es tan tremendo y hoy más que nunca en una aplicación a la iglesia, pues es un sentido pequeño. Si tú miras el capítulo 36, pues habla de esa restauración, pero cuando tú miras en el versículo 27 está sucediendo lo que ya nosotros tenemos, que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y también este pasaje dice en el versículo 26: y les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, porque ahora somos un espíritu que habla, que Dios nos ha dado una voz para decir y necesitamos hablar con la voz correcta como lo que somos en esa Amén. Identidad y en ese ADN. Pero este versículo, capítulo 37, aunque también está hablando de algo profético, a mí me impacta y quiero leerlo. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y hoy estoy hablando del espíritu de Dios, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Sabemos que el cautiverio de Israel, obviamente, y de ese ejército que necesitaba levantarse, dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. A él le gusta, a través de la palabra y por su espíritu, enseñarnos a caminar a través de la palabra, con la palabra, desde la palabra, en medio de situaciones que a veces nosotros no hemos estado hablando, ese poder y esa fe. Dice que el Espíritu lo tomó de la mano y lo llevó y le dijo: ¿vivirán? Pues obviamente el Señor sabía, pero él estaba ejercitando a su hijo, él estaba dándole una clase de amor, una clase de vida, una clase de poder, aleluya. Dice: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd que la palabra de Jehová. ¿Dónde? Hoy en día esto es más claro para nosotros, está puesta en mi boca, tengo el mismo espíritu de fe, y entonces porque yo tengo esa naturaleza como mi padre, creo, por lo cual que hablo. Él nos estaba desde allí hablando. Dice: así ha dicho el Señor a estos huesos, a esta enfermedad, a esta lucha, a esta batalla. Hay algo nuevo viniendo para ti, allí donde estás, no importa si estás comenzando, esto es un tiempo glorioso sobre la tierra. Él nos enseña a nosotros con amor cuando nosotros le recibimos como hijos amados. Dice: he aquí
yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones, y Él le va diciendo allí todo lo que Él va a hacer. Pero si ustedes miran, el Señor le está diciendo a él, habla la palabra, muévete en medio de los huesos, no tengas miedo del coronavirus, no tengas miedo de economía, no tengas miedo, toma mi palabra en tu boca, tú tienes el mismo espíritu mío, recuerda que aún lo que no has entendido, lo que no has visto, lo que no has todavía discernido hacia esas cosas, mi espíritu te va a enseñar, así que muévete ahí en lo que es tuyo, muévete en la identidad, muévete en quien tú eres ahora y háblale a esas cosas conforme a mi propósito, que sean cosas conforme al plan de Dios. Habla la palabra, habla la palabra, habla la palabra. Si tú crees que yo sé, porque yo soy tu papá, habla la palabra y ellos vivirán. Amén. Entonces, quería compartir eso con ustedes, pastores queridos, y con la iglesia maravillosa que está allí con nosotros. Amén, gloria al Señor. Entonces, iglesia, tú que estás viendo, debes saber que todo comienza con ese nuevo nacimiento. Dice que la fe debe ser un estilo de vida en ti, debe ser osado, la fe va a ser explosiva en tu vida, van a venir dardos a tu mente, pero debemos entender que el Señor nos ha dado el lenguaje espiritual para que nosotros los hablemos, y entre más palabra hablemos habrá más poder. El Señor te ha dado el Espíritu Santo, el Señor te da victoria tras victoria y te va haciendo fuerte, y adicional a eso dice que por la palabra hablada vendrá también luz y orden a tu vida, y esto te llevará a un nuevo nivel, y ese nuevo nivel es que Dios es tu Padre, Dios se muestra como tu Padre, y a pesar de días complicados, malos, difíciles en tu vida, lo importante es que tú sometas tu cuerpo, sometas tu mente a la palabra que el Señor te ha dado, para entrar en esa nueva dimensión, y esa dimensión es que tu Padre te lleva a ese valle de huesos secos, y en ese valle Él te permite entrenarte para que tú mismo puedas crecer. Iglesia, tú que me estás viendo en esta hora, es un tiempo glorioso, y el poder de Dios está con nosotros y va contigo, y el poder de Dios está haciendo cosas poderosas en tu vida, trayendo una transformación, y yo quiero invitarte a que tú abras tu corazón esta noche y le des la entrada a Jesús, y vas a ver cómo entrando Él a tu vida, Él te va a transformar. No vas a ser más el mismo, vas a decirte aún en pocos días qué es lo que me está pasando, porque ahora ya puedo vivir en una paz que antes no tenía, antes tenía angustia, antes estaba pensando en qué iba a ser mi futuro, pero ahora el Señor está dentro de mí, y tú lo vas a poder sentir, a percibir, a escuchar, y ese sentir va a traer en ti una palabra de fe, una palabra para poder declararlo. Entonces activa la fe con la palabra de Dios, cada día camina más, conociendo más a tu Padre. Él es tu Padre, Él se acerca a ti, abre las puertas para que tú vengas a Él, y Él te toma en sus brazos, Él te abraza en esta hora, y tú puedes recibirle. Y yo declaro en el nombre de Jesús que palabra de sanidad va donde tú estás, y suceden cosas poderosas, y el yugo se pudre y se cae la enfermedad, y todo problema económico resplandece por la luz del Evangelio, y Cristo, que es el verbo de Dios, es enviado allí donde tú estás, y trae un cambio para tu vida, cambio económico, cambio en salud, también un cambio en los matrimonios, en problemas que han tenido. El Señor va a entrar y va a hacer esa luz que les va a permitir tener esa revelación de cambio. Así que gracias, Padre, yo te adoro, te alabo, te exalto, Señor Dios, en esta hora. Yo te doy toda gloria y honra, Señor, y yo sé que tú en esta hora estás tocando vidas y tocando corazones al otro lado de la pantalla, Señor. Tú tocas la vida de ellos, Señor Dios, y entras en esa casa. El Señor dice: yo estoy aquí a la puerta llamando, ábreme la puerta y yo voy a entrar y voy a cenar contigo, y tú conmigo. El Señor quiere tener una relación contigo. Así que, Señor, gracias, Padre, porque tú entras a la vida de los corazones de estas familias, Señor, y escucharemos testimonios, Padre, y escucharemos, Padre, cómo la gloria
victoria tuya transformó toda necesidad y Padre, toda maldad que el diablo envió, tú la transformaste en bendición, Señor, y eso será escuchado para glorificar tu nombre. Así es. Así que yo te invito también a todos